La pesadilla de Pinestone. Podría decirse que había terminado de una manera abrupta. Había pasado un año desde aquel incidente. La zona forestal había llamado demasiado la atención. La gente estaba horrorizada. No supieron bien muchos qué decir o cómo juzgarlo. Sin embargo, fueron marcados muchos inversionistas como los culpables de aquella tragedia. Varias pérdidas. ¿Cuántos inocentes dejaron este mundo? Nadie podría asegurarlo a ciencia cierta. Las noticias fueron devastadoras. Los reporteros no tuvieron ninguna clase de piedad. Señalaron con total severidad aquello. Por su parte, la UIE trató de manipularlo todo. Muchos de los cuerpos de investigación aprovecharon para poder deshacerse del yugo que había por parte de los inversionistas y de esta manera calmar todas las ansias de poder y de ambición, codicia que habían marcado muchas de las investigaciones. No era agradable, pero tenían que hacerlo. A fin de cuentas, la zona forestal de Pinestone había cambiado radicalmente, totalmente, y no debía de repetirse por ninguna razón lo que se había vivido en esas últimas fechas. Había sido un completo error para muchos. Aún podía verse por parte de los periódicos, por los noticiarios, toda la gente que estaba indignada. Cuántas pérdidas se llevaron en ese acto de codicia. Se habló de arañas, de las arañas, pero no se señaló, no se marcó nada más que solo arañas venenosas, alguna clase de peste, algunos animales, extrañas especies que no fueron clasificadas, no fueron señaladas de manera perfecta, solamente según los rumores, según lo que se dice la gente, parecía que algo se había ocultado y era letal. Sin embargo, no se dijo más, se mantuvo un silencio casi sepulcral. Era terrible, doloroso, pero lo más sensato, una verdad a medias para ocultar los horrores. La UI estaba realmente devastada con esta situación. Habían perdido tanto, aunque por una parte también se habían hecho tantos nuevos descubrimientos. Era una suerte dolorosa, molesta, agridulce, pues se daban cuenta de que nuevas especies estaban apareciendo. El reporte, el último informe que dio Samuel había sido totalmente veraz. Alguien estaba introduciendo esas nuevas especies, pero ¿de dónde? ¿Cómo? Era una completa locura. Nadie podía entender o comprender siquiera qué o cómo. Además, estaba causando un terror difícil de soportar. ¿Quién había sido el responsable de todo eso? No lo sabían y sin embargo estaban dándose cuenta que nuevas criaturas, una especie de extraña alga o podría decirse medusa de agua dulce, era difícil de decirlo, y luego con una pequeña conducta semi-anfibia causaba un terror, más porque podía ser venenosa, realmente tóxica. Era difícil de comprender, un dolor en la cabeza provocaba todos estos horrores. Querían gritar, alejarse, pero no podían. Necesitaban averiguarlo. Sin embargo, aquella figura aparecía y desaparecía tan extrañamente que ni siquiera podían divisarlo.
La zona forestal de Pinestone tenía algo especial, maquiavélicamente especial, pero lejos de traer gusto, los sustos, los terrores se incrementaban a tal grado que era difícil poder controlar las emociones que despertaban. Asimismo, tenían que aceptar Miss Hayes y la señorita Sheila. Sus paraderos terminarían siendo un misterio, al menos para Samuel, quien no dejaba de preguntar, pues la señorita Hayes intentaba hacer alguna clase de diálogo con él, estaba apoyándolo. Era terrible, pues mucha de la gente que había estado en ese accidente había terminado con horribles secuelas. No podían superar los terrores que habían visto en aquel lugar. Sería difícil de aceptarlo, pero los terrores que habían sufrido en ese lugar no eran para menos. A pesar de los días que se volvieron semanas y a su vez años, Samuel seguía sufriendo de visiones. Miraba el agua y pensaba que los monos acuáticos iban a salir. Tenía pavor por las telarañas. Y lo que era peor, los movimientos de algunos animales le recordaban al diablo de las montañas. No sabía qué hacer o decir, incluso tenía un recelo contra las plantas, llegando en más de una ocasión a pisotear las flores que sembraba su madre. Ella fue lo suficientemente considerada, aunque no le gustaba esta situación. Sin embargo, no se podía hacer nada. El olor dulce le daba una sensación de pavor. Él era uno de los pocos que habían podido salir de la zona forestal de Pinestone. Sin embargo, como otros tantos, habían de sufrir horribles secuelas. Lo que vivieron los marcaría de por vida. No era agradable. Aunque él intentaba hacer lo posible para superar sus miedos, no le era agradable tener que aceptarlo, pero debido a la situación que tuvo que vivir, realizó una especie de pacto, un negocio final. Una de las empresas que sigue queriendo mantenerse en secreto le dio la forma de escapar siempre y cuando cumpliera con un trato, y lo iba a cumplir, se estaba preparando. Aunque de igual manera la señorita que estaba a su lado, Marion, quien fuera la asistente de Daphne, hacía lo mismo. Curiosamente, parece que el amor les había dado realmente duro en el corazón, y aunque no estaban juntos, ella sabía lo que él estaba por hacer. Hizo un sacrificio por todos. Regresaría a la zona forestal de Pinestone como el guardabosques. Todo con tal de conseguir el vehículo y los medios para que todos salieran bien. Se había convertido en un héroe casi anónimo. Sin embargo, no para todos. La señorita Marion iba a seguirle. Qué bonita historia de amor en medio de las más terribles pesadillas. Volverían en su momento, a pesar del miedo. Volverían a Pinestone. Saludos, soy Ma85 y esta es la última entrega, lo que se podría decir el epílogo de esta historia, la pesadilla de Pinestone. Espero les haya gustado y para la próxima ocasión entraremos en una nueva historia, la cual será sorpresa. Aún no he decidido si será el código desconocido o las razas en guerra. Incluso también podría ser el mundo de quimeras. Podrían ustedes decidir votar. Lo dejo en sus manos y ya, sin más que decir, me despido diciéndoles ¡hasta la próxima!